La historia de María Isabel, más que sacarte risas, te dejará sin lágrimas de tanto llorar, pues conmueve cómo es que una niña indefensa y humilde se convierte en una mujer que a pesar de las adversidades y las desgracias se mantiene de pie y con la cara en alto. Lejos de ser una historia clásica o cliché, es una historia que te dejará con el corazón roto, pero con un final un tanto alentador. Esta vez les traigo la trágica historia de María Isabel. Algunos la conocen por su telenovela o su película, y esta vez les traigo a la pantalla la historieta completa. Asimismo, haré un resumen de la historieta y un pequeño análisis a esta historia. Les dejaré en los comentarios los tiempos tanto del resumen como del análisis. Igualmente, te invito a que me dejes en los comentarios si quieres que analice o resuma las demás versiones de esta obra maestra. En un jacalito, lejos de todos, vivía en condiciones humildes una niña de 9 años, la cual dormía profundamente antes de despertarse para trabajar duramente, por órdenes de doña Asunción, la esposa de su padre, quienes se casaron hace 2 años. No obstante, esta mujer no quería ni un poco a esta pequeña llamada María Isabel. De hecho, esta jovencita era maltratada física y verbalmente por su madrastra, y si no fuera por su padre Pedro, ella sería aún más cruel, pues le tiene cierto rencor y celos debido a que se parece mucho a su difunta madre. Los únicos momentos en que la trata bien es cuando está presente Pedro, a quien admira y respeta profundamente. Mientras la niña hace sus mandados fuera del jacal, se encuentra con otro jovencito a quien le llaman el Mocho, pero su nombre real es Andrés y le llaman así porque le falta una oreja. Al igual que María Isabel, este niño sufre de maltrato por parte del señor Ramiro, quien lo acogió de niño junto con su hijo Nicolás al morir sus padres. Después de ser acompañada por Andrés, María Isabel ve el agua tan fresca que se ve tentada a tomar un baño. Cuando se percata de que el atardecer ya está cerca y mejor toma sus cosas para apresuradamente salir al encuentro de su fastidiosa madrastra. Y en tanto toma sus cosas para irse, escucha los sollozos de una pequeña niña. Al asomarse se da cuenta de que una pequeña de ojos de color y cabello rubio llora desconsoladamente. Entonces, al asustarse, toma todo deprisa para irse lo más rápido posible. Pero la niña le dice que espera un momento y le pregunta su nombre. Así comienzan a intercambiar palabras y María Isabel se entera de que esta niña es la hija del hombre rico que habita en la casa grande, la hacienda. La razón de la tristeza de Graciela es que cree que su madre ha fallecido. En ese momento su naná llega por ella, pero le dice que otro día pueden verse. Antes de que llegue María Isabel a su jacal, Asunción le pide a Pedro que reprenda con golpes a su hija por llegar tan tarde. Sin embargo, este la ama tanto que no le gusta pegarle, y cuando llega la niña, su padre finge enojarse con ella para darle gusto a su esposa, y al ver que no la reprende la madrastra, cuando Pedro se va le pega a María Isabel para desquitarse con ella. María Isabel llora al saber que no puede hacer nada en contra de esta mujer y más aún al saber que se aprovecha de que no le dirá nada a su padre. Por otro lado, el señor Félix, el padre de la niña Graciela, sufre ante la pérdida de su esposa y madre de su hija, así que al preguntarle a Graciela por su madre, él le dice la verdad. Y también le ordena que no vuelva al lugar donde conoció a María Isabel, porque ahí se encuentran los indios y ella no debe relacionarse con esa gente, y si no se porta bien la llevará a un internado. Al siguiente día, mientras María Isabel está con Andrés en el monte, recuerda que quedó de ver a la niña rica, así que se regresa cerca de la hacienda y comienza a chiflar para que salga. Graciela la escucha y aunque quiere salir, recuerda las órdenes de su padre, pero la insistencia de la niña al chiflar la hace salir. Esta misma la invita al monte junto con su amigo Andrés y desde ese día ambas niñas se escapaban de sus hogares para verse, iniciando así una de las mejores amistades que puede haber. Un día de esos, María Isabel se encontraba jugando con Graciela en la casa grande y esta pequeña le prestó su muñeca. La pobre niña quedó impactada y admirada de ver a esta muñeca tan hermosa y deciden juntas ponerle por nombre Rosa Isela. Mientras ellas juegan felices, el padre de Graciela llega a casa y al escuchar las voces de las niñas decide abrir la puerta. Pero sus ojos se escandalizaron en gran medida al ver parada junto a su hija a una india. Así que lleno de indignación le quita los juguetes de Graciela y le suelta una bofetada en el rostro. Aunque Graciela intenta defenderla, no puede hacer nada y su amiga sale corriendo lo más rápido posible para llegar a su jacal.
El señor Félix reprende a su hija por juntarse con María Isabel, por lo que investiga en dónde vive esta pequeña para hablar con su padre, y se da cuenta de que es un pionero, así que lo manda a llamar. En tanto esto pasa, María Isabel se suelta a llorar en su jacal. Cuando el señor Pedro se presenta ante su jefe, él le dice lo que ocurrió y le dice que su hija no puede relacionarse con la suya, y que le enseñe con golpes a entender esto. Pedro, al saber que esta no es la solución, decide hacer caso omiso a las palabras del señor Félix, y ni siquiera regaña a María Isabel, pero le prohíbe volver a ver a Graciela para evitar problemas. Por lo cual ambas amigas estuvieron distanciadas por un tiempo, hasta que Graciela, al sentir gran soledad, decide ir en busca de María Isabel. Al jugar, las niñas ven colmenares cerca, y al querer sacar miel de ahí, se accidentan, pero sobre todo la joven Graciela. Don Remilgos, quien se encargaba de esto, al verlas, corre en su ayuda. A su vez, María Isabel le pide que no diga que las vio juntas, así que este hombre le dice que sí, pero que se vaya, y él llevará a la niña Graciela a su casa. Cuando la lleva a casa, él le dice al señor Félix que la vio sola, por lo cual este hombre, cansado de su propia hija, decide que irá al internado que está en la ciudad. Muy triste y sin remedio, Graciela no dice nada. Como despedida, Graciela va en busca de su amiga su jacal, pero no la encuentra, solo encuentra a su madrastra, y es a ella a quien le deja la muñeca que tanto le gustaba a María Isabel como regalo y como recuerdo. Antes de que se marche, llega la niña, y al encontrarse a Graciela en su jacal se extraña un poco. La niña rica entonces hace entrega de la muñeca y se despide. Una vez que se marcha Graciela, la madrastra de la pequeña no cree en la sinceridad de su amiga, así que se resuelve a quitarle la muñeca a María Isabel. Y por primera vez en su vida, María Isabel siente más coraje y valor que miedo ante la figura de su madrastra, y la defiende como nunca antes se ha defendido ni a ella misma. Y desde ese momento, su madrastra comienza a temerle un poco. Pasan los años y esta niña indefensa comienza a convertirse en mujer, al igual que Andrés, su amigo de la infancia. Este jovencito con mucho esfuerzo le compra un detalle a su amiga, un collar y unos aretes hermosos. Ahí mismo él le quiere decir lo que siente por ella, pero ella, al ver que ya es tarde, le dice que se tiene que marchar de inmediato. Cuando llega a casa, María Isabel le pide permiso a su padre para trabajar con el señor Félix, y aunque a su padre no le gusta tanto la idea, al final se deja convencer por su consentida hija. Así que en cuanto le es posible, la joven se dirige a la hacienda para lavar ropa y que le paguen. Por su parte, Graciela también se estaba convirtiendo en una mujer hermosa. De hecho, estaba recibiendo su certificado de estudios. Pero el día de su graduación, su padre ni siquiera se presentó, por lo cual tiene que esperar en el internado hasta que su padre recuerde pasar por ella. Pasan y pasan los días y su padre sigue sin recordar recoger a su hija después de años de distancia. Las demás alumnas del internado sienten compasión por Graciela, ya que además de que su padre no parece prestarle atención y cariño, está enferma del corazón. Al tercer día después de la graduación, su padre al fin pasa por ella. María Isabel, al contrario de Graciela, recibe noticias alentadoras, pues Andrés le declara su amor, pero ella no sabe qué responder. Cuando rompe el silencio, le dice a Andrés que es un tonto. Le pregunta qué gana con que la quiera. Él le dice que no se trata de ganar algo, sino que de quererse. Aunque María Isabel no quiere rechazarlo, le expone sus razones y le dice que él no sabe buscar otras formas de salir adelante. Pero le propone que deje de cuidar el ganado y se vaya al pueblo a buscar un buen trabajo. Muy ilusionado, Andrés le pregunta que si él buscara un buen trabajo y ganara bien, ella se casaría con él. Ella le responde que sí lo quiere, pero que depende de lo que diga su padre al final de cuentas. Ambos muchachos se fueron cada cual por su lado muy ilusionados. En tanto, María Isabel se entera de que su vieja amiga Graciela regresará a casa. Muy emocionada, esta se regresa a su jacal para buscar la muñeca que le regaló Graciela la última vez que se vieron. De regreso a la casa grande, hay muchísimos invitados para darle la bienvenida a Graciela. Por su parte, María Isabel siguió buscando a su amiga, quien la vio fijamente y le guiñó un ojo para darle a entender que aún la recordaba. Al regreso, María Isabel se encontró con Graciela en el camino, quien la esperaba para saludarla con mucho cariño. Ahí mismo le enseñó la muñeca que hacía bastantes años ella le había regalado. A su vez, se ponen al día con las nuevas noticias. Asimismo, quedan de seguir tratándose como amigas, ya que María Isabel trabaja en su casa. Más tarde, Graciela busca a María Isabel y deciden salir a las afueras, donde escuchan un fuerte estruendo. Graciela, muy asustada, le pregunta a su amiga que qué fue eso, y esta le responde que a veces son cohetes, que no se preocupe.
Después de este susto deciden subir al monte como cuando eran pequeñas. Mientras están subiendo, Graciela comienza a sentirse mal y antes de poder descansar un poco, escuchan un fuerte grito. En realidad eran dos ingenieros que estaban usando dinamita. Uno de estos dos hombres ve a lo lejos a estas dos amigas, así que se dirige ahí para ayudarlas. Ya que comenzaban a caer piedras debido a la explosión, este ingeniero vio a María Isabel tirada en el suelo cubriéndose la cabeza y de las trenzas la jaló preguntándole por qué se encontraban ahí. Entonces María Isabel comienza a preocuparse por su amiga ya que se encontraba desmayada. Este hombre entonces la llevó a su tienda de campaña donde tenía medicinas. Lo que no se le escapó es percatarse de su belleza. Al despertar el ingeniero les dice que solo fue un susto, pero la reprende por estar ahí en un lugar tan peligroso como ese. Este mismo se ofrece a llevarlas en auto a la hacienda. En el camino se presenta y le dice que se llama Leobardo Rangel. También les dice que no es ingeniero, en realidad solo está cubriendo a su jefe, y se ofrece a llevarlas a ver los trabajos que se hacen en las carreteras al día siguiente. A las 12 las estará esperando por si quieren dar un paseo. Las dos amigas se retiran para llegar a la hacienda. De regreso a su casa, María Isabel se encuentra con Andrés, quien le dice que ya se va al pueblo para que puedan casarse. Como despedida, se dan un beso y se dicen adiós. Al siguiente día, Graciela y María Isabel van a buscar al joven que conocieron un día atrás. Desde ese día le siguieron muchas citas más, y por primera vez Graciela estaba enamorada. Un día como estos, antes de ver a su enamorado, Graciela se arreglaba con empeño, cuando su padre le dice que una familia adinerada, que tiene una hacienda más grande que la suya, quieren conocerla, pero sobre todo el hijo de estos mismos, por lo que su padre le pide que se aliste para ir. Cuando su padre se distrae, Graciela sale en busca de su amiga para darle un recado dirigido a Leobardo. Y antes de que ésta pudiera ir a dejarle el recado al joven, el ama de llaves le pregunta a María Isabel a dónde se escapan todos los días ella y la señorita Graciela. Pero María Isabel no le dice nada. De hecho, se niega a decírselo, pero esta mujer amenaza con revelarle todo al padre de su amiga. Y aun con esta amenaza, la joven le dice que si ella llega a decirle eso al señor Félix, ella le dirá que compra los pollos más baratos de lo que dice que le costaron. Esta mujer, al no contener su furia, le da una cachetada, pero María Isabel le regresa el golpe, defendiéndose de esto. Naturalmente, el ama de llaves la despide. Mientras tanto, Graciela se encontraba en la casa de la familia Altamirano para conocer al hijo único de esta familia. Al conocerlo, Graciela se siente muy incómoda. Dicho joven se llama Antonio. Al regresar a casa, su padre le pregunta sobre Antonio, pero Graciela le dice que no le agradó mucho. No obstante, su padre, más interesado en que su hija se fije en el joven por sinceridad, se ve más movido por el interés de las tierras que posee esta familia. Graciela no podía conciliar el sueño pensando en su amado, y si es que su amiga le entregó el recado que le mandó. Y justo en ese momento escuchó que la llamaban, y al asomarse era nada más y nada menos que su amiga María Isabel, quien le dice que sí le dio el recado a su enamorado y que a su vez este le mandó a decir que pronto hablará con su padre. Además le cuenta que fue despedida por la señora Manuela, es decir, el ama de llaves. Muy enojada, la hija del señor Félix le dice que de todos modos se presente el día de mañana y que le diga que ella misma la llamó. Por último, le dice a Graciela que le haga un favor, pues Andrés le envió una carta, pero ella no sabe leer, así que le pide que se la lea. En esta carta, Andrés le dice que ya tiene trabajo y que así podrán casarse pronto, pero el día domingo irá a visitarla. Al terminar de escuchar la carta, María Isabel se dirige a su jacal, pero antes de llegar ahí encuentra a Nicolás, el hijo de don Ramiro, quien le dice que está enamorado de ella, y al no obtener una respuesta favorable de María Isabel, sabe que está enamorada de Andrés, pero se rehúsa a aceptarlo y quiere estar con ella a la fuerza. Así que esta, para defenderse, toma una piedra y le pega en la cabeza a Nicolás. Después de esto se echa a correr. Al siguiente día, Graciela pregunta por María Isabel a Manuela, el ama de llaves, quien le dice que despidió a su amiga. Como respuesta, Graciela le dice que quiere que la contrate de nuevo. Aún así, Manuela la amenaza con decirle a su padre que sale con María Isabel todos los días a la carretera. Pero al igual que su amiga, Graciela sabe de la deshonestidad de esta mujer y la amenaza con delatarla. Unas horas después, Graciela junto con su amiga acuden a su cita diaria con el joven Leobardo, quien está interesado en hablar con el padre de Graciela, pero esta se encuentra muy asustada ya que su enamorado no tiene dinero y teme que su padre no lo acepte.
Tanta es la insistencia de Leobardo que esa misma noche se propone hablar con su padre. Esa misma tarde Graciela se arregla bastante y al verla su padre le dice que recibirá una visita muy importante. Antonio, el hijo del señor Rómulo, con quien quiere casar a su hija. Le dice que el padre de Antonio ya pidió su mano y en esa noche cenarán juntos. Antes de que su hija pudiera hablar con él, llegó la visita tan deseada. Pero no era quien el señor Félix esperaba, sino que era el enamorado de su hija, Leobardo, quien se encontraba sumamente nervioso para hablar de su hija Graciela. Por fin toma el valor para hacerlo, se presenta y le dice que está enamorado de su hija, que quiere casarse con ella y viene a pedir su mano. Le cuenta también que no tuvo la oportunidad de acabar la carrera de ingeniería, ya que su abuelo murió un año antes de poderse graduar. Asimismo, le dice que aunque no tiene riquezas, tiene un sueldo y empleo respetable. El padre de Graciela le dice que su hija le jugó una mala broma, ya que según él ella está comprometida y a punto de casarse con otro joven. Comienza a decirle que Graciela solo jugó con él. En ese momento aparece tras la puerta la joven, así que Leobardo le pregunta si es verdad que está comprometida. Graciela, al ver la furia de su padre, se queda sin palabras y solo agacha la cabeza. Este joven le pregunta a Graciela por qué no desmiente a su padre, pero ella sigue sin hablar, por lo que Leobardo solo se despide y se retira. Al irse, Graciela le pregunta a su padre por qué le hizo eso, y este le contesta muy enojado que cómo se atrevió ella a verse con un hombre a escondidas. Aún con el temor que le tenía su padre, ella defiende a Leobardo y su relación diciéndole que en verdad lo ama. Aún con todo esto, su padre se niega a aceptar esta relación y sigue con los planes de boda que tiene previstos para ella. Debido a la desesperación que esta situación le causó, Graciela va en busca de Leobardo antes que comience la cena. María Isabel la encuentra y le advierte que la tarde es peligrosa y más porque se acerca una tormenta. Sin embargo, esta joven está empeñada en ir en busca de su enamorado. Por fin logra llegar a la tienda de campaña de Leobardo y se percata de que este ya está alistando sus maletas. Ella aprovecha la oportunidad para decirle toda la verdad a su novio, y aunque al principio este no le cree, termina por hacerlo y se reconcilian. Ella le dice que tiene que regresar a la cena para por fin aclararlo todo, pero este le dice que no puede irse ya que es muy peligroso, por lo mismo que decide acompañarla y dejarla cerca de la hacienda. En el transcurso del camino, Graciela resbala y se lastima el tobillo, así que van a una cueva que está cerca de ahí para curar su tobillo. Mientras cesa un poco la lluvia, Graciela por fin sale de regreso a su casa dispuesta a enfrentar a su padre. Se dirigió al despacho a ver a su padre. Al hablar con él y defender su relación con Leobardo, este se tornó bastante agresivo y violento, golpeándola repetida y salvajemente hasta dejarla tirada en el suelo. Sin saber nada de lo que le pasaba a su amiga, María Isabel se veía en el reflejo del agua, y en ese momento se percató de que había una silueta masculina acechándola detrás, y al ver se da cuenta de que es Andrés, quien está vestido mejor que antes y ya no está descalzo, debido a su nuevo empleo y el dinero que gana. Este le dice que ya quiere hablar con su padre para que se casen el próximo mes, así que muy contenta María Isabel acepta. Cuando se dirigen a casa de María Isabel se encuentran a Nicolás, a quien le dan la noticia de su futura boda, pero les dice que todo puede pasar en un mes, dando a entender que quiere impedirla. Al llegar a casa, María Isabel habla con su padre y después de esto Andrés entra para pedirle su mano. El padre le dice que regrese en 15 días para seguir hablando de la boda. Entonces Andrés se retira. María Isabel sale de regreso a la hacienda para darle la buena noticia a su amiga. Al llegar y contarle de su felicidad, se da cuenta de que tiene muchos moretes en los brazos y le pregunta que qué fue lo que pasó. Graciela se desahoga con su vieja amiga y le cuenta todo lo sucedido, a lo que María Isabel le propone que deje que su padre le organice la boda y que se fugue con el ingeniero, por lo mismo que se ofrece para explicarle todo a Leobardo. Al siguiente día, la amiga de Graciela le cuenta todo a su enamorado y este le dice que no se preocupe más, que siga con los planes de boda para que su padre no la siga maltratando. Le dice que en cuanto pueda la llevará a México y la sacará de ahí. Pasan los días y mientras tanto Graciela le dice a su amiga que vaya a buscar a Leobardo para saber qué noticias tiene antes de que comience la tormenta. Le manda a decir que tiene que sacarla de ahí ya mismo, por lo que María Isabel se va a toda prisa. En el camino se vuelve a encontrar con Nicolás, quien amenaza a María Isabel con decirle a Andrés que lo engaña con el ingeniero Leobardo, a menos que tenga intimidad con él. María Isabel se niega y le dice que no intente nada porque al igual que la última vez se puede defender.
Finalmente llega al campamento para ver al ingeniero, quien la esperaba con ansia. Ahí mismo le manda decir a Graciela que la verá el día jueves a las 10 de la noche en el cruce de los caminos. Mientras hablaban, el puente por el que se tenía que regresar María Isabel a su jacal se derrumbó debido a las lluvias, por lo que no podía regresar a casa, y Leobardo le dice que tendrá que esperar ahí toda la noche. Angustiada y sin ninguna otra opción, María Isabel se queda ahí mismo. Su padre, muy preocupado, la espera en casa, y al verlo su esposa le dice que de seguro está con los ingenieros haciendo cosas malas, porque ha escuchado que la han visto ahí seguido, y quien empezó este chisme fue Nicolás. El padre de María Isabel, muy enojado, va hacia la casa de Nicolás para enfrentar. Este le dice que ha visto a María Isabel en el campamento con los ingenieros. De hecho, le dice que ese mismo día la vio entrar ahí. Ese día comenzó a correrse la voz sobre este chisme, dejando en duda las intenciones de María Isabel con Andrés. Don Pedro, aún más furioso, salió a buscar a su hija para ver con sus propios ojos lo que estaba pasando. Por fin pudo regresar, pero como ya estaba amaneciendo, tuvo que dirigirse a la hacienda para seguir trabajando, y ahí mismo las demás personas la veían con malos ojos, pensando lo peor de ella. Debido a esto, ella presintió que algo andaba mal, así que a toda velocidad se dirigió a su jacal de nuevo para ver cómo estaba su padre, y al entrar lo vio con una cuerda lista para golpearla. Sin poder explicar nada de lo ocurrido, este la golpeó sin compasión y la echó de casa. María Isabel buscó alojamiento, pero todos le dieron la espalda. Perdiendo toda esperanza y desolada, se dio cuenta de que había regresado su amado Andrés, pero no venía solo, venía con Nicolás y otros jóvenes del rancho para preguntarle por este chisme. María Isabel le dice que sí estuvo ahí, pero que no es nada malo. Entonces él le dice que le explique, pero para proteger el secreto de su amiga Graciela, le dice que solo se lo puede decir a él. Andrés le dice que si no hizo nada malo, puede decirle la verdad frente a todos. Sin embargo, ella le dice que no puede. Andrés, al no creer en su palabra, saca unos aretes y un anillo que tenía preparado para su boda y los lanza al lodo diciéndole que si los quiere los saque de ahí, porque de todos modos ya se ha revolcado en el lodo. Después de unas palabras de despecho más, María Isabel le dice que no le importa lo que digan de ella y le asegura que no es verdad. Sin más que decir, se retira de ahí. Se dirigió al único lugar donde tenía las puertas abiertas y buscó a su amiga. Primeramente le dio los recados del joven Leobardo. Después de esto, Graciela se dio cuenta de los golpes de esta misma y le preguntó qué le había pasado. Muy triste, María Isabel le contó todo y Graciela le dice que está dispuesta a hablar con su padre y Andrés para explicarles todo lo sucedido. Pero su amiga se niega rotundamente al decirle que nadie puede saber que se escapará con su amado, que al menos valga la pena todo el problema en el que se metió. Lo que no sabían es que Manuela las estaba espiando para enterarse de lo sucedido. Graciela entonces le promete que cuando se case con su amado, regresará para explicarle todo a su padre y a su novio. Al terminar de escuchar todo, sin perder el tiempo, Manuela se acerca al señor Félix para contarle todo lo que escuchó. A su vez, este planeaba volver a golpear a su hija para darle una lección. Pero ella le dice que lo mejor sería que el joven Leobardo muriera en una explosión de dinamita, haciéndolo parecer accidental. Esta mujer se encargó de contratar a un hombre que hiciera ese trabajo por dinero. Sin embargo, le cobraría mucho más al señor Félix para quedarse con el dinero extra. Ignorando por completo la desgracia que estaba por acontecer, Graciela le dice a María Isabel que puede decirle a su padre la verdad, ya que solo falta un día para fugarse y ya nada podrá detenerlo. Tomándole la palabra, su amiga sale en busca de su padre. En tanto esto pasa, Graciela escucha que un incidente ocurrió en el campamento. Así se entera que Leobardo y dos compañeros suyos quedaron enterrados ahí mismo, después de que explotara la dinamita. Salió corriendo sin pensarlo dos veces para ver que Leobardo estuviera bien, pero antes de poder llegar, comenzó a sentirse mal. Por otro lado, María Isabel encontró a su padre, a quien por fin le revela toda la verdad sobre su amiga y el ingeniero. Pero más sorprendida queda ella al saber del desplome que ocurrió en ese momento, así que sale a toda prisa para avisarle a su amiga. El señor Félix, al no tener noticias de su hija, se encuentra muy alterado y con mucha furia le advierte a Manuela que si le ocurre algo a su hija por esto mismo, acabaría con ella. También le dice que en lugar de solo acabar con la vida de Leobardo, accidentalmente murieron otros dos ingenieros, lo cual no estaba planeado.
Mientras tanto, la joven Graciela se encontraba muy mal del corazón, ya que la sorpresa que se había llevado no era para menos, por lo que un doctor tuvo que ir en su ayuda. María Isabel, llena de tristeza, llegó a la hacienda en busca de su amiga, pero su padre no la dejó entrar. No obstante, el doctor, al ver esto, le recomendó a este mismo que dejara que María Isabel cuidara de su hija, y sin tener más remedio, este le da permiso. Cuando por fin María Isabel salió a su encuentro, consoló a su amiga por la muerte de su amado, a quien estaban velando ese mismo día. Graciela le dice después a María Isabel que si quiere irse con ella a México. Ella, sin pensarlo 2 veces, acepta, pero le dice que si le pide permiso a su padre, este se va a oponer, por lo que ella le responde que tendrán que fugarse cuando no esté, esperando así con ansias las 2 amigas a que se fuera el señor Félix. María Isabel se encontraba haciendo sus actividades cotidianas cuando encontró escondidas a Manuela, quien estaba hablando con el hombre que contrató para hacer estallar la dinamita, y escucha que este hombre le menciona que la policía está investigando y que al ser 3 muertes probablemente lo encuentre, por lo que le pide más dinero a ella y al señor Félix. Al enterarse de todo, María Isabel se dirige a buscar a su amiga, pero como está muy delicada de salud, decide no comentarle nada. Además de que Graciela está embarazada, por lo que tiene que irse en cuanto antes y cuidarse aún más de lo normal. Llega por fin el día en el que se tienen que escapar, y antes de esto María Isabel se despide de su padre, pero al no encontrarlo en su jacal, su madrastra sale a recibirla, pero en lugar de recibirla con gusto, comienza a insultarla y no la deja entrar. Asimismo, María Isabel responde a sus insultos y ésta la bofetea. Ya cansada de todo el maltrato que recibió de niña por su parte, comienza a golpearla repetidamente, desquitando por fin todo el rencor que sentía. En ese momento llega su padre y al ver la situación defiende a su hija. Después de esto salen afuera a hablar en privado. Su hija le dice que quiere irse con Graciela a la ciudad, ya que nadie la quiere, por el chisme que Nicolás esparció. Entonces su padre le dice que la apoya totalmente y se despide. Por su parte, Graciela le deja una carta a su padre diciéndole todo lo que siente y que está embarazada. Finalmente se despide de él. Graciela y su amiga hacen sus maletas. Al tener todo listo, con mucha cautela salen de la hacienda. Pero antes de salir completamente, escuchan una voz indeseable, el ama de llaves Manuela, quien les dice que no dejará que se vayan. Pero María Isabel aprovecha para decirle a solas a esta mujer que ya lo sabe todo y que si no las deja ir, irá a la policía a decir todo lo que escuchó. La mujer, muy asustada, se queda callada ante esta revelación. Llegan a la ciudad, donde se instalan en una casa humilde. Ahí mismo Graciela es atendida cada cierto tiempo por un doctor, ya que se encuentra delicada de salud. Entonces el doctor le dice a solas a María Isabel que su amiga se encuentra muy mal de salud y le pregunta por la familia de ella, ya que teme que el día del parto no pueda resistir la presión y muera. Pero María Isabel le dice que no tiene familia, que solo son ellas 2. Llega el día del parto y, tal como lo temía el doctor, Graciela no resistió el parto. Pero antes de fallecer, habla a solas con su amiga y le pide que cuide a su hija y que por ningún motivo le dé a su pequeña a su padre, por temor de que éste le haga la vida tan miserable como ella. También le pide que la llame por nombre Rosa Isela, como la muñeca, pero sobre todo que nunca le diga que ella no es su madre. El doctor y la enfermera que atendieron a la joven, al ver que ésta falleció, hablan sobre el futuro de la bebé y deciden que lo mejor sería llevarla a un orfanato, donde pueda ser adoptada por alguien que tenga los recursos necesarios, a diferencia de María Isabel. Y al escucharlos, ella decide tomar sus pertenencias y a la bebé para huir. Vagando por las calles con la pequeña hija de Graciela, llega a una iglesia donde le dan asilo y trabajo por un tiempo. Sin embargo, después de unos meses, la iglesia tendrá que ser destruida para que la calle sea más grande. Así que ella no tiene más remedio que buscar un trabajo para mantener a la pequeña niña que lleva en brazos. Mucho tiempo estuvo buscando trabajo y por fin 2 mujeres solteras llamadas Gertrudis y Sara le dieron trabajo de sirvienta. Pero al ver la necesidad de esta pobre mujer, decidieron aprovecharse de ella y ponerla a hacer todas las tareas que nadie más haría por una paga de miseria, con maltratos y groserías. Cuando salió de compras se encontró con Nicolasa, una joven que conocía de pequeña, quien le dice que todos creen, incluida ella, que María Isabel estuvo con un ingeniero y la niña es de este mismo. María Isabel, al no poder decirle toda la verdad, confirma esta historia, y Nicolasa a su vez le presenta a sus hijos, a los que mantiene vendiendo en un mercadito.
y amablemente invita a esta madre primeriza a que la visite cuando quiera. Aún así, estas mujeres siguen insultándola hasta que María Isabel sale de ahí, sin trabajo nuevamente, decidida a buscar a Nicolasa al ser la única persona que conoce. María Isabel trabajó por mucho tiempo con Nicolasa, pero su esposo, quien era un borracho, puso los ojos en María Isabel pensando que, como ya tenía una hija, sería fácil convencerla de que tuvieran un amorío escondidas de su esposa. Como anteriormente ya lo había demostrado esta joven, se supo defender ante sus ataques, pero Nicolasa comenzó a tenerle celos y como resultado a tratarla mal. Un día, un hombre al ver que María Isabel no sabía hacer cuentas, se aprovechó de ella y la estafó llevándose toda la mercancía, pagando con un billete falso, por lo cual Nicolasa la agrede y la corre de ahí, quedando nuevamente sola con su pequeña hija, siendo juzgada como siempre por todas las personas a las que acudía por ayuda, sin encontrar trabajo por cuidar a la hija de Graciela, al grado de pedir limosna. En tanto María Isabel se las arreglaba para obtener dinero, una mujer le ayudaba a conseguir empleo y les presenta a un joven estudiante de medicina, que vive con su madre y necesita una sirvienta en casa. Este joven la lleva a casa para presentarla con su madre. Sin embargo, no pasa desapercibida la belleza de María Isabel ante sus ojos. La madre del joven estudiante le da empleo a María Isabel y a diferencia de los otros empleos que tuvo, esta mujer la trata bien y le da un buen salario. No obstante, el problema es que su hijo ha puesto los ojos en María Isabel y quiere estar con ella, a la fuerza. Así que ésta grita para que la señora venga en su ayuda. Asustado el muchacho le dice que no diga nada o le irá peor, a lo que María Isabel obedece. Y aunque se lo quiere decir a la señora de la casa, no se atreve, ya que ésta le cuenta que se siente muy orgullosa de su hijo por ser un buen hombre. Así pasan casi 3 años y este mismo muchacho no intenta acercarse más a ella. Rubén, el hijo de esta mujer, intenta nuevamente tomar a María Isabel a la fuerza un día que su madre sale de viaje a Guadalajara. Pero otra vez María Isabel se defiende ante este rasguñándole la cara y estrellándole un florero en la cabeza, dejándolo medio inconsciente. Al salir se percata de que la pequeña Rosa Isela está muy enferma, que tiene mucha temperatura, y al no tener a quien acudir le pide ayuda a Rubén, pues es estudiante de medicina. Este joven atiende a la pequeña ya que padece pulmonía y le da dinero a María Isabel para que compre las medicinas que necesita. Ambos pasan toda la noche en vela hasta que Rosa Isela se repone. Asimismo, María Isabel le agradece que haya curado a su hija y le dice también que haga con ella lo que tenga que hacer a fin de cobrar el favor. Pero el joven se niega a hacerle más daño. Lo único que le pide es que se vaya de esa casa porque le parece muy bonita y ya no quiere volver a intentar nada más con ella. Y aunque María Isabel no se quiere ir, acepta en agradecimiento. Este mismo le da más dinero y una carta de recomendación para que encuentre un trabajo más fácilmente. Al llegar su madre le trae regalos a María Isabel y a su pequeña hija, pero debido a que se tiene que ir, esta se pone a llorar en lugar de estar feliz por aquel gesto, lo que desconcierta muchísimo a la señora. Por lo que al preguntar la razón de su abandono, Rubén le dice que le mandaron una carta desde su pueblo para pedirle que regresara. Esta mujer tan bondadosa le dice a María Isabel que si es por esta razón entonces está bien su partida. Una vez más, María Isabel se ve sin trabajo, varada en medio de la calle con su pequeña hija. Después de mucho tiempo, María Isabel se presenta en una residencia enorme donde solicitan cocinera. Al entrar se encuentra con el desagradable mayordomo, quien la desprecia por ser india y tener una hija, al igual que la sirvienta. Asimismo, María Isabel comienza a discutir con este, ya que no le parece justo que no la quiera contratar por su simple origen, a lo que el licenciado Robles, quien es dueño de esta residencia, acude ante esta disputa y le dice al mayordomo que no deben discriminar a esta mujer por ser india y la contrata con todo y su hija. Aunque este hombre no es tan clasista como otros personajes de esta historieta, su hija de 8 años, Gloria, en cambio es una pequeña muy mimada y comienza a despreciar a María Isabel. Su padre al escucharla reprende y le hace entender que no debe ser de esta forma, pues su madre, quien ya murió hace 7 años, era una mujer bondadosa y noble. Y hablando de su difunta esposa, solo duraron 1 año de casados, por lo que Robles aún no lo ha superado y no se ha decidido a seguir adelante con otra mujer, ya que no quiere darle una madrastra a su hija.
Por otro lado, María Isabel se percata de que la recamarera y el mayordomo son deshonestos y roban dinero. Así pasó mucho tiempo y María Isabel aprendía a hacer cada vez más cosas enseñada por su amo, el licenciado Robles. Incluso obligada por este mismo, comienza a usar uniforme y zapatos, resaltando aún más su belleza, y esta no fue ignorada por el hombre soltero, quien le dice a María Isabel que es muy linda e inteligente. Pero un día que María Isabel salió por el mandado, al llegar se percató de que Lorenza, la recamarera, le estaba pegando a su pequeña Rosa Isela, por lo cual María Isabel comenzó a discutir con esta mala mujer. Y ya acalorada la pelea, María Isabel tomó un sartén y le pegó. Mientras esto pasaba, llegó su amo, quien muy enojado se quedó viendo a las dos jóvenes que peleaban. María Isabel al instante se disculpó y le explicó todo, pero también le dijo que Lorenza y el mayordomo le robaban dinero, a lo cual este mismo prestó atención y vio la honradez de la pobre cocinera, por lo cual decide despedirlo. De la misma forma, María Isabel le dice que ella puede encargarse de todas las actividades del hogar junto con el jardinero, quien es un señor mayor pero muy honrado. El señor Robles le dice que está bien que intente encargarse de todo si es que puede hacerlo. Así es como María Isabel hace un trabajo impecable y casi perfecto para el señor Ricardo, quien a su vez le dice a María Isabel que puede contratar a alguien más que la ayude, pero ella le dice que teme que haya más problemas con alguien más en la casa, así que deciden que las cosas sigan así. Al pasar 3 años, Rosa Isela comienza a hacer más preguntas sobre su origen, y a su vez María Isabel está enamorada de su jefe, pero este no la ve más que como una empleada. De la misma forma, Rosa Isela ya tiene que entrar a la escuela, por lo que le pide ayuda para inscribirla al señor Ricardo, y este muy amablemente le dice que él le pagará la escuela y se encargará de todo, muy agradecido por todo el trabajo que hace su empleada. Sin embargo, Gloria se avergüenza de que Rosa Isela, la hija de una criada, vaya a la misma escuela que ella, y se opone ante su padre, pero este la reprende y le dice que no tiene nada de malo. Muy a su pesar, acepta esta decisión, pero le dice a Rosa Isela que niegue su origen y que diga que son primas. En un principio, Rosa Isela lo hace por órdenes de esta misma, pero después de un tiempo lo hace por conveniencia, negando a su propia madre. Al mismo tiempo que Rosa Isela aprendía a escribir y a leer, le enseñaba a su propia madre, quien era muy inteligente y aprendió muy rápido. Por otro lado, Ricardo se encuentra muy enamorado, al igual que Isabel, pero no de ella, sino que de una mujer llamada Lucrecia, una mujer interesada y clasista, quien al conocer a María Isabel queda sorprendida de su belleza, pero a la vez envidiando a esta misma. Tanta es esta envidia que siente por la joven que comienza a insultarla y ser descortés. Al llegar Ricardo, esta le dice que su ama de llaves ha sido muy grosera y que merece una disculpa, por lo cual Ricardo obliga a su empleada a darle una disculpa a su prometida. Arrogantemente esta mujer se burla de María Isabel, pero no engaña a nadie, pues solo está con el señor Robles por interés. Así pasa el tiempo y aplazan la boda por una u otra razón, pero Ricardo le dice que ya no lo aplazarán más. María Isabel se siente muy triste al saber que Lucrecia está con el hombre que quiere solo por interés y no por amor, y más aún que este no la tome en cuenta por ser india. Rosa Isela ya tiene 8 años de edad y sigue yendo a la escuela, a diferencia de Gloria, quien ya terminó de estudiar y se ha convertido en una joven muy hermosa, pero frívola. En su día de cumpleaños, Ricardo le permite a María Isabel que las amigas de Rosita coman con ella en el día de su cumpleaños. Muy entusiasmada, la madre de Rosa Isela preparó todo para las amigas de su hija. Sin embargo, antes de llegar a casa, Rosa Isela les dice a sus amigas que al final de cuentas no le harán fiesta de cumpleaños, porque le compraron una muñeca muy cara, que su madre encargó de Estados Unidos. Sus amigas le dicen que entonces les muestre la muñeca cuando la tenga en sus manos. Así, Rosa Isela se va de ahí y llega a casa sola. Al verla llegar solita, María Isabel se siente muy desilusionada. Piensa que quizá nadie la quiso acompañar por ser hija de una sirvienta, pero Rosa Isela le dice que no es así, que sus amigas tenían otros compromisos. Y al entrar en la casa y ver todo lo que su madre le había preparado, esta pequeña sintió una gran culpa dentro de sí por el mal gesto que le hizo a su madre. Era tanta que no pudo contenerla y rompió en llanto. María Isabel, muy desconcertada, le pregunta qué le pasa y ella, al no poder decirle que la ha negado, le dice que no les dijo a sus amigas de la fiesta por miedo al señor de la casa, Ricardo. María Isabel entonces le propone a su hija ir a la fiesta a divertirse y comprarle un regalo con el dinero que le dio el señor Robles. Mientras paseaban por la feria, Rosa Isela sintió miedo al escuchar su nombre.
pues una compañera de la escuela se encontraba ahí mismo paseando con su padre, y al acercarse a saludar, María Isabel la invita a subirse a los juegos y se dirige a comprar los boletos. Cuando se marcha, la niña le pregunta a Rosita si aquella mujer es su criada. Rosa Isela quiere decirle que era su madre, pero su orgullo no se lo permite, y dice que es su nana. La niña le aconsejó que no dejara que la tuteara, ya que en su opinión los indios no eran igual a ellos. Rosa Isela, al ver al padre de su amiga, comienza a anhelar una vida como esa, y empieza a hacer preguntas sobre su padre y a desear un padre como ese. María Isabel, al saber que su hija le hacía falta un padre, queda con el corazón destrozado, y más al saber que Rosa Isela quería de regalo una muñeca carísima que habla y camina, pero a ella no le alcanzaba. Muy triste, se propone a juntar dinero para regalarle eso a su hijita y decide vender su cabello por dinero. María Isabel terminó con unas trenzas tan pequeñas que se sentía tan triste, pero el recordar sus motivaciones la hacía sentirse mejor. Al llegar a casa, Rosa Isela se sorprende con el nuevo cambio de look de su madre y le dice que se ve muy mal. A su vez, María Isabel se siente mal, pero decide mejor enseñarle la sorpresa que le tenía. Asimismo, Rosa Isela se pone muy contenta con su regalo. Más tarde llega la joven Gloria y le dice a María Isabel que le lleve alcohol y unas copas para ella y sus amigas. Mientras estas jóvenes bailan, toman y fuman, su padre llega y al percatarse de la rebeldía de su hija, regaña a su fiel sirvienta. Al llegar Gloria, su padre la reprende con dureza, ya que tan solo tiene 16 años y estaba fumando y tomando con sus amigas. Le dice que debe hacer cosas de provecho. Le recuerda que dejó la escuela y que ahora se dedica a las frivolidades. Gloria le dice que no se meta en su vida y le dice también que su novia lo está engañando con un hombre más joven que él y que la vio en el teatro con este mismo. Ricardo, al pensar que solo se lo dice para lastimarlo, le da una cachetada y se suelta a llorar en su despacho a solas. Mientras este se encuentra sollozando, María Isabel le trae de cenar para animarlo. En tanto esto pasa, suena el teléfono y es Lucrecia, la prometida de Ricardo, quien lo dejó plantado en el aeropuerto por estar con su amante, pues lleva tiempo engañándolo, estando con él solo por su dinero, en busca de obtener dinero suficiente para irse al extranjero con su amante. Por esta razón sigue dándole largas para casarse. Antes de ir a visitar a su prometida, Ricardo le pregunta a María Isabel si ella cree que él debería casarse. Ella le dice que no tiene nada de malo rehacer su vida, pero que tenga los ojos bien abiertos, a lo cual Ricardo se siente muy intrigado, pues no entiende por qué le dice esto, pero aún así se va. Ricardo llega a visitar a su amada, después de no verla por mucho tiempo. Ahí él le dice que en 6 meses recibirá un dinero que lo hará verdaderamente rico, y que una vez lo reciba se dedicará completamente a ella. Pero ante la duda de la lealtad de su prometida, le pregunta qué fue lo que hizo en su ausencia. Solo bastaron unas cuantas palabras para convencerlo de que él era fiel. Así pasó el tiempo y Ricardo seguía al lado de una mujer que lo engañaba. Un 10 de mayo, María Isabel se entera de que existe el Día de las Madres y que es un día dedicado para hacer honor a las madres. Asimismo, en la escuela de Rosa Isela habrá un evento donde los hijos le darán un regalo a sus madres, y aunque Rosa Isela no le dijo nada a su madre porque se avergüenza de ella, Ricardo le da el día libre para que vaya a ver a su hija, por lo cual María Isabel se siente desconcertada porque su hija no la ha invitado. No obstante, piensa que quizá no la invitó porque no sabía que tendría el día libre, y decide que mejor irá a la escuela a sorprenderla. Al ver a todas las madres tan arregladas y finas, María Isabel se siente inferior y avergonzada, pero aún así espera a su querida Rosa Isela. A lo lejos, la amiga de Rosa Isela ve a María Isabel y le dice a su amiga que ahí está su nana. Esta, a su vez, se pone roja y le dice que tiene que irse, que buscará algo en el salón de clase, y así logra escabullirse. Todos los alumnos pasaban a darle el regalo a sus madres, sin embargo, solo quedaba ahí sentada esperando María Isabel. Mientras tanto, la amiga de su hija se entera de que María Isabel, la india que tanto despreciaba, resultó ser la madre de su amiga Rosa Isela. Esta niña comienza a burlarse de Rosa Isela y le dice que ya lo sabe todo. La pobre niña se quedó callada ante la vergüenza que sentía, pero era más el coraje ante los insultos de esta niña tan cruel, a lo que se sentó en el pupitre a llorar. Mientras ella se sentía de esta forma, tuvo que ir al encuentro de su humilde madre para darle su regalo. Tratando de ocultar el desprecio a su madre, le dio el regalo de 10 de mayo. En ese momento, María Isabel se sintió la mujer más feliz y conmovida de aquella sala.
Sin embargo, las amigas de Rosa Isela y otras niñas susurraban y murmuraban a sus espaldas, con una risa burlona. Lejos de afrontar aquella situación con la frente en alto, Rosa Isela se echó a correr lejos de María Isabel, a lo que la pobre india la siguió sin saber sus verdaderas motivaciones. Ella le pregunta qué es lo que le pasa y Rosa Isela por fin estalla y le dice que para qué fue ahí, que solo la avergonzó y la puso en evidencia, que le avergüenza ser hija de una criada. Finalmente le pide que se largue y que no la siga porque no quiere sentirse en vergüenza. María Isabel, con el corazón hecho pedazos, regresa a casa. Y al entrar se encuentra a Ricardo, quien le pregunta por el evento, y al no poder contener las lágrimas, le da rienda suelta a su tristeza, y sale corriendo a su cuarto. Este hombre la sigue y le pregunta cuál es el motivo de su llanto, pero antes de decir una sola palabra, él adivina la razón, y María Isabel solo puede conmoverse más. Ante aquello, este hombre le da unas palabras de aliento y le asegura que cuando Rosa Isela regrese, él hablará con ella. Al conversar con la pequeña, le hace ver lo valiosa que es su madre, y que aunque es una mujer humilde, es honrada y una muy buena madre. Estas palabras llegaron al corazón de la pequeña Rosa, y rompió en llanto arrepentida de su conducta. Detrás de la puerta estaba María Isabel escuchándolo todo. Al salir del despacho, Rosa Isela se dirigió a donde se encontraba su madre para pedirle perdón. Y María Isabel, con tan solo escuchar la palabra perdón, olvidó todo lo ocurrido y abrazó a su amada hija, minimizando así lo que había pasado. Pasó todavía más tiempo y llegó la fiesta de la joven Gloria, quien ya cumplía 17 años. Y mientras estaban en los preparativos de esta misma, María Isabel sufría junto con Rosa Isela los desprecios de la joven. Y a su vez los desprecios de Rosa Isela incrementaban cada vez más, lastimando a María Isabel. Le rechazaba sus abrazos frente a las personas de alta sociedad, despreciaba sus regalos y sus muestras de afecto. Ese mismo día, María Isabel intenta recompensar a Rosa Isela por no ser lo que ella quiere, regalándole el medallón costoso que le dio Graciela antes de morir. Rosa Isela insensiblemente le dice a su madre que no lo quiere, pues una criada como ella no puede comprar una joya tan cara y que no sabe de dónde la sacó. Llorando de la decepción y la humillación que su hija le provocó, María Isabel se volteó para que no la viera llorar, y a su vez su hija se disculpó, a lo cual nuevamente María Isabel la perdonó y no le dio la importancia debida. Mientras tanto, en la fiesta, Gloria le presenta a su padre a un joven quien es su novio desde hace 6 meses. Pero este joven, lejos de ser amigable y encantador, resulta ser detestable. Sin embargo, a Gloria no parece importarle mucho lo que su padre piense. Por otro lado, Lucrecia se encuentra con su amante y este no la deja ir a la fiesta de Gloria ya que se siente muy celoso y comienza a sospechar de su novia porque pasan y pasan los días y no termina su relación con Ricardo y sin más remedio se lo lleva a la fiesta haciéndolo pasar como su primo Jerónimo. Ricardo y Lucrecia bailan en aquella fiesta y a su vez Jerónimo no se queda atrás y comienza a bailar con las jovencitas, por lo que Lucrecia se siente invadida de celos y no deja de mirarlo. Ricardo, quien se encuentra cada día más enamorado de Lucrecia, le dice que se casen pronto, y nuevamente ésta le pone pretextos. María Isabel solo contempla detrás de los arbustos a aquel hombre que la tiene tan enamorada, pero sabe que es un amor imposible. Y mientras lo hacía, Lucrecia y Jerónimo salieron a hablar a solas. Ahí mismo ella le mostró la joya que le regaló Ricardo esa misma tarde, diciéndole que con eso ya podrían escaparse a Brasil juntos, que ya no esperarán más tiempo, y deciden ahí mismo fugarse el día sábado. María Isabel al ver esto queda destrozada, pues sabe bien que Ricardo ama a esta mujer y mejor se retira de ahí. Al día siguiente, Rogelio, un amigo de Ricardo, se presenta en su casa debido a que este le llamó con sentido de urgencia para pedirle su ayuda. Y Rogelio se encuentra tan desconcertado que le pregunta a María Isabel si es que sabe lo que quiere, ya que este no se encuentra ahí. La mujer le dice muy sorprendida que lo más seguro es que ya se haya enterado de lo ocurrido con Lucrecia. Entonces Rogelio, muy preocupado, la toma del brazo y le pregunta qué fue lo que pasó. María Isabel le dice lo que escuchó y al terminar de decirle todo, llega Ricardo, por lo que se encierran en su despacho para conversar a solas y María Isabel pasa a retirarse. En realidad, Ricardo solo quería pedirle su ayuda para que guíe un poco a Gloria, quien está yendo por un camino que no le agrada del todo.
y le dice a Rogelio además que su boda con Lucrecia ya está próxima. Al ser un fiel amigo, él le recomienda que no se case con esta mujer y le dice lo que sabe. Sin embargo, Ricardo enfurecido se le echa encima para golpearlo por haber insultado el nombre de su prometida. Rogelio se disculpa, pero le reafirma lo que sabe. Así que sin más remedio y desesperado por aclararlo todo, Ricardo le pide que le diga quién le confesó esto. Rogelio, sin más rodeos, le dice que fue María Isabel. A lo que aún más enfurecido y lleno de amargura, Ricardo llama una y otra vez a María Isabel. Ella, temerosa, sale a su encuentro y este comienza con los insultos más crueles y clasistas, echando en cara todo lo que ha hecho por ella y diciéndole lo mal agradecida que ha sido. Con la cara en alto pero llena de lágrimas, María Isabel se defiende y le dice que es verdad lo que ha dicho. Le explica cómo se enteró y lo que vio. Seguido de esto, se retira. Sin aún poder creer todo lo que escuchó, llama a Lucrecia y se da cuenta de que efectivamente ella lo traiciona. Y para asegurarse de aquello decide ir a su departamento, donde ve con sus propios ojos la traición de aquella mujer que tanto amaba. Lleno de odio, sacó un arma y dispuesto a jalar el gatillo en contra de Jerónimo, Rogelio muy a tiempo llega para evitarlo. Pero esto no evitó que Ricardo le diera una paliza a aquel hombre y se llevara las joyas que le dio a Lucrecia. Rogelio lo llevó a casa y este le preguntó cómo es que supo de su paradero y su fiel amigo le contestó que fue María Isabel. Al llegar a casa, María Isabel lo esperaba preocupada y sin más palabras Ricardo se disculpó con ella. Una vez más, María Isabel pasó por alto la ofensa y no le dio importancia. Sin más ánimos de vivir, pasó el tiempo deprimido por la traición de su amada, y después de todo este tiempo, Gloria le dice que va a casarse con el joven irresponsable que conoció en el cumpleaños de su hija, a lo cual este se opone rotundamente, diciéndole que está tomando una mala decisión, e incluso le prohíbe casarse con este joven. No obstante, Gloria se revela ante él con palabras hirientes y le dice que aún así se casará. Su padre, lleno de ira, la bofetea, y debido a esto la joven decide fugarse ese mismo día con su novio sin avisarle a su padre. Mientras ella hacía sus maletas, su padre no estaba en casa. María Isabel intenta hablar con Gloria para que no arruine su vida, pero esta solo la desprecia al ser solo su sirvienta. Sin importarle las palabras de Gloria, María Isabel, movida por el amor que le tiene a Ricardo, le impide que se vaya de ahí. Gloria, muy enojada, la abofetea y le dice que ya sabe que está enamorada de su padre y que si no la deja ir, le dirá todo para que se ría de ella. La pobre sirvienta, muy avergonzada, solo se tapa la cara y la deja libre. Sin estar conforme con ello, le llama a Ricardo para avisarle y decirle que alcance a la jovencita en el aeropuerto. Y decepcionado, este hombre le dice que no servirá de nada, que su hija le ha pagado mal y que es todo lo que él podía hacer. Rogelio propone que se vayan a tomar para desahogar las penas y este mismo acepta. María Isabel entonces se queda en vela para esperarlo y al llegar su amo, ella lo ayuda a subir las escaleras de tan borracho que está. Han pasado ya muchos años desde que Graciela se fugó de casa y en todo ese tiempo su padre se ha lamentado gravemente, hundido en la tristeza. Un día como cualquier otro, Rosa Isela va a la casa de una amiga suya a hacer la tarea y entonces da la casualidad de que el señor Félix se encuentra ahí mismo, por lo que su compañera de clases decide presentarlos, diciéndole a su vez a Rosa Isela que es un hombre viejo, pero que juega con los niños y le gustan mucho. Y así es, por lo que este hombre ya entrado en años comienza a convivir con las niñas y a contarles la historia de él y su hija, como si fuera una leyenda. Y en tanto este sigue hablando, se percata del medallón que trae puesto Rosa Isela, y al verlo se enfurece y comienza a preguntarle quién le dio ese medallón. Rosa Isela a su vez, muy extrañada, no dice nada, y este hombre al querer levantarse se desmaya, por lo que Rosa Isela sale corriendo de ahí para su casa muy asustada. Al llegar encuentra a su madre muy preocupada ya que era muy tarde, pero sin importarle esto le pregunta de dónde proviene ese medallón. Su madre le dice que no puede decírselo. Rosa Isela comienza a platicarle lo ocurrido. María Isabel entonces siente que la sangre recorre todo su cuerpo y le dice a su pequeña que tienen que irse lejos. De esta forma la niña comienza a pensar que su madre le robó ese collar al señor Félix y se lo dice fríamente. La mujer muy indignada le dice con la frente en alto a su hija que no es así, pero que si sigue diciendo esas cosas no tendrá más remedio que reprenderla con un golpe. Entonces Rosa Isela le reitera lo que piensa y por primera vez recibe un golpe de su madre.
Muy indignada, sale corriendo de ahí. Sin perder más tiempo, María Isabel le dice a Ricardo que tiene que irse, ya que le han mandado una carta de su rancho diciéndole que regrese. Sin embargo, este hombre se da cuenta de su mentira y le pregunta qué es lo que le pasa realmente. Ella le dice que no puede decírselo, pero en su insistencia y desconsuelo ante su abandono, María Isabel no lo soporta más y decide contarle toda su historia con Rosa Isela y su secreto más grande. Después de escuchar tal historia, este hombre comenzó a sentir gran admiración por aquella mujer y sobre todo un profundo cariño. Asimismo, le dice a María Isabel que no le quitarán a su hija, porque él le ayudará. Mientras tanto, el señor Félix le dice a los padres de la amiga de Rosita que de seguro esa niña es su nieta y que por eso trae su medallón, pero estos mismos le dicen que es hija de una criada que trabaja con un licenciado. Y para terminar con este enredo, él les dice que lo lleven ahí para que arregle ese asunto, ya que por años ha buscado a María Isabel y no daba con ella, pero él sabía que tenía una nieta. Al llegar a la casa de Ricardo, el señor Félix le dice que esta mujer se ha robado a su nieta, pero este le responde que no entiende de qué le está hablando. A su vez comienza a decirle todo lo que sabe acerca de esto, pero Ricardo se mantiene firme y le dice que Rosa Isela es hija de María Isabel. Esta mujer humilde comienza a armarse de valor para defender lo que es suyo, diciéndole al abuelo de Rosa Isela que aunque la niña no tendrá riquezas, tendrá su cariño y una mejor vida de la que tuvo su madre Graciela al lado del señor Félix, y que ella nunca se la dará en sus manos al ser la última voluntad de su gran amiga, recordándole también todo lo que hizo a su hija y lo miserable que fue su vida. De esta forma conmueve el corazón de aquel hombre frío, quien reconoce que María Isabel, a pesar de ser india, resulta ser una buena madre y la mejor opción para Rosa Isela. Además, le ofrece su apoyo monetario en caso de que lo ocupe y se retira. Todo parecía ir mejor cuando de pronto sale Rosa Isela al encuentro de su madre y el señor Ricardo y les dice que ya escuchó todo y que sabe que esa mujer no es su madre, a lo cual Ricardo le dice que aún más al saber esto ella debe de agradecérselo a María Isabel. No obstante, en lugar de esto, la niña le dice que ya no quiere ser hija de una criada, pues en la escuela se burlan de ella y que quiere irse a vivir con su abuelo. María Isabel no puede creer lo que está escuchando y entre sollozos se lamenta. Ricardo por su parte intenta hacerla entrar en razón, pero aunque Rosa Isela tiene una edad corta, eso no le impide que demuestre tanta crueldad hacia la mujer que se desgastó por ella y por su bienestar. María Isabel entonces le recuerda todo lo que hizo por ella y los sacrificios que hizo por amor, haciéndole ver que no todo en la vida es el dinero, pero esto a ella no le importa y le dice que no quiere seguir más con ella. Entonces María Isabel le dice que está bien, que se vaya, que ella no quiere una hija con maldad en su corazón y la deja libre. Le pide consuelo al señor Ricardo, quien la abraza con fuerza y se da cuenta en ese momento de que siempre ha estado enamorado de aquella mujer y se lo confiesa, después de mucho tiempo. María Isabel piensa que el hombre que ha visto inalcanzable por años se está burlando de ella, pues ella solamente es una india. Sin embargo, él le hace ver que en verdad está enamorado de ella y la ama, incluso le pide que se casen. María Isabel, ante sus inseguridades, le dice que no pueden por la diferencia de clase y que las personas lo criticarían duramente, pero Ricardo está dispuesto a todo. Pasan los días y así como lo esperaban, la sociedad comenzó a criticar a esta pareja duramente y comenzaron las murmuraciones, incluso aunque María Isabel ya se había transformado en otra mujer. De hecho, recibió llamadas para burlarse de ella y las mismas empleadas del lugar la juzgaban, al grado de que la pobre mujer humilde se sentía sumamente sola y triste, pues no tenía a nadie, ni siquiera a su amada Rosa Isela. Sin embargo, las contestaciones que daba para defenderse eran tan acertadas que conmovía a las personas y a veces las hacía cambiar de parecer. Por fin llega la fecha de la boda. Como lo esperaban, nadie asistió a su boda más que su amigo Rogelio. De hecho, el jardinero fue quien le entregó el día de su boda debido a que se querían mutuamente. No obstante, aunque resultaba ser un día hermoso, esta mujer seguía pensando en su hija, quien la abandonó. Una vez que se casaron y brindaron en honor de su amor, Ricardo se llevó a María Isabel a Europa, donde tenía como propósito convertirla en una dama de sociedad y que al regresar todos vieran con asombro a su esposa.
Cuando Ricardo no estaba, María Isabel leía y leía para seguir aprendiendo sobre todo lo que tenía que conocer y no quedarse atrás. En una ocasión, Ricardo la llevó a la ópera, pero esta humilde mujer no conocía lo que era esto y se sentía cohibida. Como resultado, en la ópera se quedó profundamente dormida al no estar acostumbrada, lo que algunas personas vieron mal, por lo que Ricardo le dice que lo mejor es irse de ahí. Y antes de que pudieran cruzar la puerta, se escucha a lo lejos la voz de una mujer, quien saluda a Ricardo y le dice que es una vieja compañera de la universidad llamada Mireya. Ricardo, al recordarla, la recibe con un fuerte abrazo, el cual a su esposa no le agrada del todo. Esta mujer comienza a hablar con María Isabel y se da cuenta de que es algo extraña y que hay algo muy raro en ella. Para averiguar más y conquistar a Ricardo, esta mujer los invita a bailar. Ahí mismo se encuentran con su hermano. Para conveniencia de estos, salen a bailar en parejas y cuando Mireya está con Ricardo aprovecha para decirle y declararle sus verdaderas intenciones, recordándole a sí mismo que hace mucho tiempo tuvieron un amorío y que sigue interesada en él, así que este se niega por el amor que le tiene a su esposa. No obstante, ella le pregunta que por qué la dejó plantada la última vez que se verían y él le dice que temía enamorarse de ella ya que tenía muchos pretendientes y no tenía el tiempo para cortejarla. Ella nuevamente le dice que está disponible para que lo tenga presente. Aún así, Ricardo invita cordialmente a Mireya a su casa. Cuando llegan a su casa, Ricardo le reclama a María Isabel el que haya bailado tanto tiempo con Ariel, el hermano de Mireya, a lo cual su esposa no se queda callada y le reclama por la manera en que bailaba con su vieja amiga. Ambos se disgustaron y María Isabel, al sentirse tan mal por esto, suelta el llanto. Ricardo entonces se regresa a consolarla y ambos se ríen de los celos que sienten el uno por el otro. Días más tarde, Mireya asiste a una cena con Ricardo y su esposa, pero también asiste su hermano, lo que no le agrada bastante a Ricardo, y mientras María Isabel se terminaba de arreglar, Ricardo y su viejo amor estaban juntos. Mientras ella tocaba el piano, él la veía fijamente. Estaban tan entretenidos que ni siquiera se percataron de la presencia de María Isabel, excluyéndola así de la situación, lo que la puso demasiado triste, comenzando a sentir celos y una antipatía por la mujer que ahí se encontraba. Asimismo, Mireya los invita a un concierto, pero María Isabel se niega y su esposo la apoya, lo que la deja sumamente complacida. Esta mujer le insiste para que no se pierda el interesante show, y al sentirse mal por ello, María Isabel le pide por favor que vaya con ella al concierto, y este, sin dudarlo por un momento, acepta. Al terminar el concierto, ella lo invita a tomar una copa y este acepta. Nuevamente al bailar, ella se le insinúa y Ricardo no se resiste a ello, pero tampoco acepta sus insinuaciones y comienza a hablarle de María Isabel y contarle su historia, a lo que le pide que enseñe de música a su esposa y Mireya acepta. Al llegar a casa encuentra a María Isabel fumando y borracha. Al sentirse insegura ante aquella vieja amistad y al querer encajar en los estándares de su esposo para que no se avergüence de ella, Ricardo entonces le dice que no le gusta encontrarla así y la reprende. Al siguiente día, María Isabel se sentía sumamente avergonzada de lo que hizo. Esta misma tarde, Mireya se presenta en la casa de Ricardo y María Isabel le dice que él no se encuentra en casa, pero ella le dice que no viene a buscarlo a él, sino que quiere enseñarle de música. María Isabel, sin sospechar nada, le dice que sí. A su vez, Mireya le menciona que no le diga nada a su esposo, que será su secreto. Entonces María Isabel acepta aquel acuerdo. Así pasan los días y María Isabel aprende con rapidez. Y tal como lo acordaron, no le dice a su esposo para que cuando aprenda bien pueda sorprenderlo. Lo que no sabía esta pobre mujer es que Ricardo y Mireya se veían en un café después de que terminaban sus lecciones de piano. Estas citas eran muy continuas y Ricardo nunca faltaba a ellas. A su vez, todo esto generó que comenzara a desarrollar sentimientos por esta mujer. Mireya le dice que se irá de viaje y Ricardo insiste en acompañarla. En el camino ellos platicaban y cada vez más Ricardo dejaba ver sus sentimientos por aquella mujer ajena a él. Al terminar el viaje, estos no pueden regresar a casa porque inicia una tormenta peligrosa y se esconden en una cabaña vieja y abandonada. Ahí mismo comienzan a sentir aún más la tensión sexual entre ambos, y aunque Mireya no quiere traicionar a la pobre esposa de Ricardo, él le dice que ya no deberían de negar lo que sienten y comienzan a besarse. Después de unas horas,
llega a casa con los remordimientos en la cabeza, y María Isabel lo recibe con tanto cariño y tantas atenciones que solo logra hacerlo sentir peor. Al siguiente día también llega Mireya a darle sus lecciones de piano como siempre. Sin embargo, siente una gran culpa y remordimiento, por lo que cuando María Isabel le confiesa que llegó a sentir celos de ella y se disculpa con ella, se siente aún peor. De igual forma le dice que ya no podrá darle lecciones de piano. María Isabel, muy triste, le pregunta el motivo, pero ella solo miente para no confesar su traición. Y en ese momento llega Ricardo, quien se queda muy asombrado al ver ahí a Mireya. Mientras María Isabel los atiende a ambos con una gran amabilidad, ellos se sienten muy avergonzados de lo que hicieron, por lo que cuando los deja solas, Mireya le pide a Ricardo que olviden lo que pasó entre ambos, aunque Ricardo le dice que le será difícil. Acepta, por el bien de su esposa. Para despedirse y por petición de María Isabel, esta mujer toca una última canción en el piano, lo cual deja a Ricardo con un nudo en la garganta. Al retirarse, Ricardo se queda triste frente al piano, y su esposa, para animarlo, por fin le dice que ya sabe tocar. Entonces él recuerda las palabras de su amante y se dice a sí mismo que María Isabel no merece lo que le hicieron, que solo merece cariño y lealtad, así que la abraza lo más fuerte que puede. Pasaba el tiempo y Ricardo y Mireya no podían olvidarse de su amorío. Llegando el día de la presentación de Mireya, María Isabel le dice a su esposo que deben ir a verla para despedirse y apoyarla. Este, al sentirse incómodo, acepta a regañadientes, y al verlos en primera fila, Mireya se siente aún peor, por lo que al terminar la presentación se va a su camerino muy entristecida y renegando de la presencia de Ricardo. Entonces María Isabel insiste en que vayan a despedirse de su amiga, y entre la plática ella les dice que pronto se irá de gira, solo firmar unos contratos y se irá por siempre. Aunque Ricardo intenta convencerse de que lo mejor es que se vaya lejos, no puede y decide ir a buscarla de última hora. Mireya, por su parte, intenta disimular, pero este hombre va dispuesto a todo y le pide que rompa sus contratos. Ella le contesta que qué pasará con su esposa y él solo le dice que viva en el presente y la besa. Cumpliendo sus caprichos, ella rompe sus contratos. Así pasa el tiempo y ellos siguen viéndose escondidas y mintiéndole a la pobre de María Isabel, quien ignora toda la situación. Entonces Ariel, el hermano de Mireya, le ofrece un jugoso contrato en Italia, pero ella lo rechaza para quedarse con su gran amor, lo que no le gusta nada a este caballero, que solo se interesa en el dinero de su hermana, por lo que habla con ella y le dice que no rechaza el dinero y el éxito por un hombre que ya está casado y no quiere divorciarse, lo que enfada mucho a Mireya y lo corre de su casa. Aunque se va, no se queda de brazos cruzados y la sigue. Ahí mismo la encuentra con su amante, bailando románticamente, por lo que decide decirle a María Isabel todo lo que está pasando para que así acepte los contratos. A su vez, María Isabel le dice a Ricardo que el día que su amor por ella muera, ella también lo hará, haciendo que este hombre se proponga aún más esconderle su traición por miedo a lastimarla e incluso que se sienta atado a ella. Ariel, resuelto a acabar con el problema de raíz, se dirige en busca de la esposa de Ricardo para decirle la verdad, pero no encontraba el valor al percatarse de que aquella mujer era tan ingenua y confiada que no tenía idea de nada en absoluto. Le dio tanta lástima que decidió no decirle nada por un momento, pero las preguntas lo delataron y le dijo que en realidad Ricardo fue quien le pidió a Mireya que le enseñara a tocar y que le contó su origen. En ese momento María Isabel se sintió traicionada, pero esto no era todo. Seguido de esto le confesó por fin todo. Ella no le cree ya que confía en su esposo y muy indignada lo corre de su casa, pero este hombre le dice que busque a su esposo en el café a las 7 de la tarde, pues ahí siempre se encuentra con Mireya. Esa noche María Isabel no pudo ni siquiera conciliar el sueño y al siguiente día se vio tentada a buscarlo en el café. No obstante, Ricardo llegó justo a tiempo, lo que calmó sus dudas. Ricardo comienza a pensar en lo que siente por Mireya y María Isabel. Por Mireya siente pasión y por su esposa un profundo cariño. Ya han pasado 2 años de la boda de Ricardo y María Isabel, y para su aniversario le prepara un banquete a su esposo. Lo espera pero no llega, por más que pasan las horas, por lo que se percata de que lo ha olvidado. Y mientras más pasan las horas, se va convenciendo más de que hay algo malo y que tal vez sea cierto lo que le dijeron. Y no se equivocaba, pues su esposo estaba con su amante y mientras disfrutaba de su compañía, se percata de que el día era importante para su esposa y regresa rápidamente.
lo que hace ver a Mireya que aún siente algo por su esposa, y esto le ocasiona el sentirse insegura, pero no dice nada. Al llegar a casa, María Isabel le pide explicaciones y le reclama el haber olvidado su aniversario, pero Ricardo solo le da pretextos y mentiras, a lo que María Isabel se da cuenta que son mentiras, y aún con el descaro, este le sigue mintiendo e incluso le da gracia que se sienta celosa. Sin embargo, unas cuantas palabras de amor de Ricardo bastan para que ella se convenza de que la ama y no dude de su amor. Días después le llega una carta de su hija perdida, Rosa Isela, quien le escribe arrepentida de su mala actitud y le cuenta toda su historia, diciéndole que aunque tuvo lujos con su abuelo en la hacienda, eso no la hizo feliz, pues se sentía sola y extrañaba los cariños de su madre y sus atenciones, que se arrepintió profundamente de haberla herido y abandonado, que una de las sirvientas le platicó todo lo que había pasado su madre para sacarla adelante y que se ganó aún más su admiración y cariño. Le cuenta que quiso buscarla hace mucho tiempo, pero que su abuelo quedó en silla de ruedas por siempre, por lo que no pudo hacer el viaje, lo que le dolió mucho, y que a su vez su abuelo le recomendó que la escribiera a su madre al menos. Además le cuenta que Gloria, la hija de Ricardo, también ha pagado cara su traición, pues tiene hijos y a su esposo no le va bien económicamente, por lo que tiene que desvelarse trabajando de costurera. María Isabel, conmovida por esta carta y muy feliz, le llama a su esposo para contarle. No obstante, le dicen que está en una junta y cuelga, pero después se le ocurre ir a buscarlo para darle la noticia en persona. Mientras tanto, Ricardo sí se encontraba en una junta, pero seguía pensando en Mireya y María Isabel, ya que hacía días que había terminado con su amante para no traicionar más a su esposa. Sin embargo, al terminar la junta suena el teléfono, y es Mireya, quien le pide perdón por romper su promesa de no hablarle, pero que necesita verlo para despedirse porque se irá de gira. Y solo esas palabras bastaron para que este hombre se olvidara de su promesa y volviera a los brazos de su amante, quedando de verse en el café de siempre. En tanto esto pasaba, María Isabel se dirigía a ver a su esposo al trabajo, quien en el camino vio el auto de su esposo estacionado en el mismo café que el hermano de Mireya le advirtió. Al entrar ahí, María Isabel sentía miedo de encontrar a su esposo, y así como lo temía, encontró a Mireya y a Ricardo sentados en una mesa. Con el nudo en la garganta y el ánimo por los suelos, decidió pedir una mesa cerca para escucharlos platicar. Aunque fue difícil, prestó atención a las palabras que cruzaban los amantes y se dio cuenta de que Ricardo decía amar a Mireya. Pero eso no era todo. La mujer le propone huir juntos lejos de su esposa o terminar su relación. Ricardo, sin pensarlo 2 veces, acepta la propuesta de irse lejos. Al escuchar demasiado, María Isabel sale de ahí sin ganas de seguir por la vida, regresando a casa y recordando que aún le quedaba algo más en la vida: Rosa Isela. Entonces se propone regresar con su hija a México sin decirle una sola palabra a Ricardo, antes de que él pueda abandonarla. Cuando Ricardo llega a casa, María Isabel lo trata con la misma ternura que desde el principio, por lo cual este mismo no sospecha nada. Ni siquiera le quedan las ganas de contarle la buena noticia de la carta que le escribió Rosa Isela. Al hacer sus maletas, el mayordomo le pregunta a dónde se dirige, y ella le dice que se irá de viaje sola, pero que le dé una carta a su esposo cuando llegue. Como último favor, le pide que no le diga nada, que solo le dé la carta. Mientras María Isabel va de camino a México, Ricardo comienza a sospechar que algo anda mal, ya que María Isabel no se encuentra en casa y no lo ha buscado. Sin embargo, no le da mucha importancia y queda de verse con Mireya en la noche. Regresa a casa para avisarle a María Isabel que regresará tarde, sin saber la sorpresa que le espera. El mayordomo por fin le entrega la carta de la señora, y al leerla, Ricardo se derrumba. Ni siquiera María Isabel le reprochó el engaño y la traición, más bien le deseó toda la felicidad y decidió retirarse, agradeciéndole todo lo que alguna vez le dio y la felicidad que le brindó. También le dijo que regresaría con su hija Rosa Isela. Rápidamente quiere ir en busca de ella, pero aún tiene el recuerdo de Mireya. Y más que eso, tiene una cita con ella, pero al sentirse tan devastado, comienza a beber y a beber, al grado de ponerse ebrio. Llega al encuentro de Mireya, quien se está arreglando para su cita, pero al ver a su amante ya mal, le pregunta qué le pasa, y este, ya muy borracho y despechado, le dice que deberían de estar felices porque María Isabel, al enterarse de todo, decidió marcharse, y eso era lo que ambos querían, que no entiende por qué no están contentos. Él mismo le entrega la carta de María Isabel a Mireya. Cuando ella termina de leerla, se da cuenta de que Ricardo en realidad amaba a su esposa.
Mientras él duerme, ella lo lleva a su casa y le da instrucciones a su mayordomo de que lo más rápido posible le prepare sus maletas para que busque a María Isabel en Nueva York, dejándole también los boletos para que al siguiente día lo más temprano posible pueda dirigirse ahí. Cuando Ricardo despierta, mira otra carta, pero esta vez es de Mireya, quien le dice que él ama a María Isabel, pero que se dejó deslumbrar por su belleza, pero que no pierda más el tiempo y vaya en busca de su amada. Le explica que le dejó los boletos de avión y las maletas listas. Finalmente se despide de él con cariño, diciéndole que estará en España siguiendo con su carrera musical. Sin perder más el tiempo, Ricardo se embarca en la búsqueda desesperada de su esposa. Por su parte, María Isabel se aloja en el mismo hotel en que se hospedaron ella y Ricardo cuando se casaron. Asimismo, está en espera de su próximo avión rumbo a México, donde la espera Rosa Isela. Ricardo, con mucha dificultad, entra a la habitación de su esposa y le pide perdón. Solo bastan esas palabras para la mujer y corre a sus brazos con la cara humedecida de tanto llorar y lo perdona. Ricardo le dice que salgan para distraerse como si fuera la segunda luna de miel. Además, se ofrece a acompañarla a México para ver a Rosa Isela. Al bajar del avión, una multitud de personas lo reciben, pues ya nadie recuerda a María Isabel, la india con la que se casó el distinguido señor Robles, y admirados de su belleza e inteligencia, lo reciben con orgullo, aunque entre ellos saben que el único abrazo sincero viene por parte de Rogelio. Mientras María Isabel está platicando con el jardinero después de muchos años de no verlo, escucha la voz de Rosa Isela, quien nuevamente le pide perdón por todo lo que le hizo, y avergonzada de lo ingrata que fue, reconoce su culpa y abraza a su madre. María Isabel le dice que hace mucho tiempo que la ha perdonado, y en tanto ella disfruta de la compañía de su hija, Ricardo disimula su tristeza, pues extraña a su hija Gloria, pero él no sabe que ella también está en México. Rosa Isela lleva a Ricardo y a María Isabel a la casa que tenían en México, y ahí Ricardo se lleva la gran sorpresa de que su hija Gloria lo espera con anhelo, y al igual que Rosa Isela, ante la mirada de su padre, le implora por su perdón. Seguido de esto, Ricardo se da cuenta de que es abuelo de 3 pequeños, y finalmente María Isabel, Ricardo, Rosa Isela, Gloria y sus hijos conviven llenos de felicidad e ilusiones. Bueno, lo primero a resaltar en esta historia es que debido a que fue creada en tiempos donde se pensaba muy diferente a hoy día, es sumamente machista. Partiendo por el hecho de que María Isabel terminó más de una vez desamparada, sin trabajo o con muchos problemas debido al acoso por parte de algunos hombres, como por ejemplo Nicolás, el hermano de Andrés, quien quería forzarla a estar con él, y al defenderse comienza a esparcir rumores para que las personas la vean con malos ojos, pero sobre todo para que Andrés termine con ella, lo cual resulta, pues debido a que se dice que María Isabel va a visitar a los ingenieros, todos le dan la espalda dejándolo sola y señalándola como una mujerzuela, incluso recibiendo golpes de su padre, quien no acostumbraba a golpearla, pero ante estos rumores él piensa que se merece ser violentada físicamente. De hecho, se molesta tanto que la corre de casa y no quiere volver a saber nada de ella. Además, debido a que tiene una hija y es madre soltera, la ven aún más como un objeto sexual o un blanco fácil para poder abusar de ella, como lo fue en el caso de múltiples hombres con los que cruzó camino María Isabel. Otro ejemplo de esto es cuando trabaja vendiendo canastas y el esposo de la mujer con la que trabaja la acosa y quiere forzarla a estar con él, y cuando la esposa de este mismo hombre se da cuenta, la culpa a ella básicamente y la trata mal, haciéndole perder su empleo, estando sola una vez más. Uno más, y el que me pareció más descarado, fue cuando María Isabel está tan sola, llegando al punto de pedir limosna, y por fin encuentra un buen trabajo donde la tratan bien, le pagan bien, hace un buen trabajo, todo es perfecto. Sin embargo, el hijo de la señora de la casa se siente atraído por ella y decide que lo más lógico es forzarla a tener algo con él, no solo una vez, sino que múltiples veces, al punto de que María Isabel se asusta tanto que lo golpea. Finalmente, él le dice a María Isabel que renuncie y se quede sin empleo otra vez, vagando con su hija pequeña ya sola, porque él no puede resistir la tentación de querer abusar de ella. Entonces, ella es la que tiene que marcharse y callar ante lo sucedido, y casarse con ella no es una opción porque es simplemente una sirvienta o una india, dejando también ver que era bastante clasista.
La verdad que me resulta muy perturbador leer este tipo de historietas donde estaba más que normalizado el machismo. Y sí, ya sé que era otra época, con diferentes costumbres, pensamientos, creencias, etc. Y que en ese tiempo era de lo más normal y no tenía nada de extraño. No obstante, leer este tipo de historietas en la actualidad no se siente igual que el haberlas leído en aquel tiempo, pues actualmente ya hemos hecho conciencia de muchas cosas y situaciones que antes parecían normales. Ahora bien, hablando de personajes y dejando de lado la historia en general, vemos aquí un contexto donde las personas, sin importar su nivel social o económico, eran clasistas, lo cual aporta mucho a la trama, ya que este factor es uno de los más importantes para que la historia de María Isabel se complique más. Pero también nos abre un panorama más amplio sobre la época en que fue escrita la historia, pues al igual que ocurría con el machismo, esa época se caracterizaba por el clasismo y las diferencias sociales, siendo algo que tenía mucho peso, sobre todo en las relaciones sentimentales. María Isabel era una niña que sufrió maltratos en la infancia por parte de su madrastra, quien le tenía celos, al parecer a la antigua esposa de Pedro, quien era más hermosa, además de cierta envidia al ser la consentida de su padre, quien anteponía las necesidades de su hija, lo que no le agradaba para nada a su esposa. Ante el maltrato y abuso de esta mujer, María Isabel, al ser tan solo una niña, no podía defenderse, ni siquiera sabía cómo, ya que tenía tan solo 9 años al comienzo de la historia. Asimismo, su madrastra se aprovecha de su silencio y la vulnerabilidad que sentía al ser tan joven. No obstante, conforme pasa el tiempo, ella toma el valor para defenderse, y un factor que contribuyó a ello fue la muñeca que le regaló Graciela, la muñeca que tanto quería y a la que tanto estimaba, casi como si fuera su hija. Desde ese momento, ella no vuelve a permitir que nadie más la maltrate físicamente. Como resultado, y después de muchas heridas emocionales, cuando tiene una hija no le toca ni un pelo. Tal vez el recuerdo de sus primeros años con su madre, quien la trataba con amor, la marcaron y le dieron buenos recuerdos. Y sobre todo, un ejemplo sobre cómo ser una buena madre, el cual siguió cuando ella se hizo cargo de Rosa Isela. Pero eso no quiere decir que no haya cometido errores como madre, pues uno de ellos fue el no ser una figura de autoridad para su hija. De hecho, Rosa Isela respetaba más a Ricardo, quien no era su padre, que a su propia madre, viendo a María Isabel como inferior a ella o una simple india, despreciándola como el resto de las personas que le rodeaban. Y este también fue un factor por el cual no le tenía respeto a su madre, porque a su alrededor solo había personas que la trataban como una simple empleada o incluso quienes la veían como una tonta india. De esta forma, Rosa Isela le perdía el poco respeto que tenía. Por otro lado, María Isabel se despreciaba a sí misma frente a los demás por su origen, normalizando este comportamiento. Desde niña sufrió humillaciones debido a su origen humilde, por lo cual sentía cierto desprecio y rechazo hacia sí misma sin darse cuenta, sintiéndose por debajo de los demás como si fuera inferior. Esto afectó bastante su relación con Ricardo, quien aunque decía que no, también la veía un tanto inferior por su origen o nivel económico, queriéndola convertir en algo que ella no era para quedar bien ante la sociedad, en lugar de aceptarla tal y como es, con todo y su origen. Por esta razón, su hija, al percibir el desprecio de su madre hacia sí misma, la rechaza también, incluso avergonzándose de ella y externando este desprecio frente a ella con palabras crueles, debido a que no tenía por su madre ninguna consideración o respeto, mucho menos, viéndola prácticamente como su sirvienta, al igual que Gloria. En cuanto a Rosa Isela, es comprensible hasta cierto punto el que haya decidido irse a vivir con su abuelo, pues la verdad, al lado de María Isabel no tenía todos los recursos económicos que necesitaba. Sin embargo, tampoco le faltó lo indispensable, ya que su madre la ponía en primer lugar antes que cualquier otra necesidad, como lo demostró cuando vendió su cabello para comprarle un lujo, la muñeca que ella quería, y que no se quedara con las ganas de tener cosas que otras niñas de su edad querían, o la oportunidad de estudiar en una escuela muy buena y tener la educación que María Isabel nunca tuvo. En sí, su madre era sacrificada en todos los sentidos y no tenía queja en cuanto a esto. No obstante, no hay que dejar de lado el hecho de que para un buen entorno familiar o desarrollo, satisfacer las necesidades básicas son clave, y en su caso con muchos sacrificios se cubrían dichas necesidades, por lo que una niña que no entiende muchas cosas en ese momento y además recibiendo humillaciones y acoso de muchas personas, tanto de la escuela, en el hogar donde vivía, etc., es entendible que no sepa manejar estas situaciones y se vea tentada a huir a un lugar que para ella es más seguro en el sentido económico.
y significaría el fin de este acoso social, dejando de lado todo el cariño y apoyo emocional que su madre le brindaba incondicionalmente, y sin tomar en cuenta que esta mujer que le dio todo sin reservas no era su madre, lo que ella deseaba en ese momento, pues como ya dije, ella sentía cierto rechazo hacia María Isabel debido a estas situaciones tan penosas que pasó de niña. Añadiendo a esto que su madre le daba todo lo que podía, como ya mencioné, sin importar los sacrificios que eso conllevara. Le daba más de lo que debía y sacrificaba más de lo que debía también. Y como resultado, Rosa Isela creía merecerlo todo y estar por encima de su madre, lo cual hizo aún más fácil que tomara la decisión de abandonarla y no tomar en cuenta los sacrificios que su madre hizo y valorar todas estas muestras de cariño. Era una niña que vivía marcada por el clasismo y discriminación hacia su madre, lo que es muy difícil para un adulto y mucho más para una niña. María Isabel, además, la mayor parte del tiempo cuando la herían o la ofendían, sobre todo las personas que la amaban, minimizaba lo sucedido una vez que se disculpaban con ella, como lo es el caso de Rosa Isela y Ricardo, quienes le hicieron cosas terribles, pero solo cuando le piden perdón, ella ni siquiera habla sobre lo que siente, o siquiera pone límites para que no vuelva a ocurrir. Sin pensarlo dos veces los perdona, y no solo eso, sino que les hace sentir que no fue para tanto, minimizando las consecuencias de lo sucedido o sus sentimientos. En cuanto a su relación con Ricardo, no necesito decir que era tóxica, pues hubo de por medio una infidelidad. Desde el principio, Mireya fue clara en cuanto a sus intenciones con Ricardo, quien no le marcó límites claros para proteger su relación con su esposa, quienes se acababan de casar. Y no solo no puso límites, sino que él también la buscó incluso cuando ella ya no quería nada con él, teniendo una actitud incluso descarada y egoísta al pedirle que rompiera sus contratos, cuando él ni siquiera le ofrecía algo serio o estable, jugando así con María Isabel y con Mireya. La única razón por la que se queda con María Isabel es por el hecho de que ella no tiene nada más en la vida después del abandono de su hija, y es que ella misma le dice que es lo único que tiene y que sin él su vida ya no tendría sentido, lo que es bastante preocupante y deja entrever una marcada dependencia e incluso depresión por parte de María Isabel, lo que en lugar de que fuera algo bueno es malo, pues de esta manera está condicionando de forma indirecta a su esposo para que no tome la decisión que él desea. Lo peor del caso es que justifica sus acciones al final, tanto él como Mireya, diciendo que solo se dejó deslumbrar por su belleza, pero que en realidad siempre ha amado a María Isabel, casi excusándolo de su comportamiento. Algo que me gustó mucho y me llamó la atención es que el personaje de María Isabel es una mujer muy adelantada para su tiempo. Ella veía más allá de lo que los demás la dejaban ver. En este caso su madrastra, el señor Félix, y todo el contexto tan clasista y machista en el que se desarrolla la historieta. Pues ella estaba destinada, según estas personas, a ser una india más que no tenía ni voz ni voto en cuanto a su futuro, que no tenía el derecho de superarse o ser alguien más en la vida, no tenía el derecho de tener metas u objetivos, más bien al igual que los demás debía dedicarse a los hijos o trabajar para alguien más o ser una esposa abnegada, pero ella desde sus inicios quiso más y buscó la forma de lograrlo, no conformándose con lo que tenía que hacer para quedar bien ante la sociedad o que la vieran con buenos ojos. Ella no estaba en busca de aprobación de ningún tipo, pues no le importó lo que Andrés y el pueblo entero pensara de ella cuando la tachaban de mujerzuela. Sabía bien que lo que pensara o opinaran las demás personas no importaba más que lo que ella misma pensara de sí misma. Aunque le daba miedo empezar de nuevo o verse sola y desamparada, esto no la detenía. Más bien buscaba la forma en cambiar su situación, sin saber que el futuro le aguardaba cosas positivas. Era una mujer muy independiente que aprendió a defenderse sola. La evolución que tuvo su personaje a lo largo de la historieta fue sin duda significativo. Pasó de ser una niña temerosa e indefensa de los ataques de su madrastra a ser una mujer que se defendía de los demás y no dejaba que los demás la controlaran mediante el miedo. La vida de María Isabel, lejos de ser afortunada, es muy trágica, aunque con un final feliz por lo menos. Es sin duda una de las mejores historietas, ya que te deja un bello mensaje sobre el origen y la posición social de las personas, restando valor a esto mismo. Recuerda dejarme en los comentarios qué otra historieta o cómic te gustaría que te trajera a la pantalla. Si te gustó el video, regálame un like. Nos vemos en el próximo video.